Buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el constitucionalista, el jurista doctor Rafael Ollarte. Lo hemos invitado también al doctor Jofrey Campaña para que nos ilustren en un análisis jurídico sobre el habeas corpus otorgado a Jorge Glass. Hay una polémica, hoy Diario El Comercio publica en primera página y en la segunda página que dice: el gobierno no tuvo reparos durante la audiencia de Jorge Glass. Y recoge, basado en el acta, recoge El Comercio, me remito a eso. Dice que en el documento de 11 páginas se detalla que en la diligencia estuvo presente Alexis Vázquez como representante legal de Rehabilitación Social, Jorge Comasicín, delegado de la Policía, e Iván Pozo del Ministerio de Gobierno. Y dice el representante del SNAI, Alexis Vázquez, dice que no tiene nada que objetar sobre los informes médicos y explica que existen dos penas contra Glass. Aclara que está en análisis la unificación de penas. Y añade: los otros dos representantes del Estado permanecieron en silencio y no objetaron la libertad del exfuncionario. Ellos estuvieron desde el principio en la diligencia y tampoco presentaron pruebas de descargo u observaciones. Pero esta mañana en Teleamazonas, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ha sostenido que sí hubo actuación y respuestas en esa diligencia de habeas corpus de los delegados del gobierno. Por favor. El representante del SNAI dijo primero que en lo que tenía que ver con los partes médicos acreditados por los 6 médicos que estuvieron ahí en la audiencia no tenía nada que objetar, porque él mismo participó de esos partes ya que le hacían evaluaciones periódicas. Pero también se pronunció sobre la irregularidad en el proceso de acumulación de penas, porque había un procedimiento que no se había concluido, sobre la competencia del SNAI también en relación con la Corte Nacional de Justicia, y sobre una serie de aspectos técnicos. Están dentro del fallo en la página 5 a 6. El SNAI no se quedó callado. Yo desmiento que no hayan dicho nada, está en el acta. Pero está claro que el proceso no fue un proceso regular. Y está claro que lo que buscaron fue sorprender a las autoridades que poco tiempo tuvieron para argumentar. Pero acaba el asunto, porque ahora hay una apelación que tiene que ser ventilada ante la Corte Provincial de Santa Elena. Y obviamente hoy las instituciones están mucho más preparadas y con los argumentos más listos. Sin embargo, debo enfatizar que nosotros como gobierno, efectivamente, dentro del ámbito de nuestras competencias, vamos a interponer los recursos que tengan que interponerse, y así es como yo específicamente se lo he indicado al SNAI en una comunicación que le hice llegar el día antes a ¿Y si le pone una Biblia, usted puede jurar ante la Biblia que no pactó con el correísmo? Así es, totalmente, 100%. Quizás no ponerle la mano sobre la Biblia. ¿Cuántas veces se ha pisoteado la Biblia y también la Constitución? Quizás hacerle pasar el polígrafo, perdonen la pregunta al ministro para ver si es que pasa, y que a lo mejor es mucho más eficaz. Bienvenidos al doctor Jofrey Campaña y doctor Rafael Ollarte. A ver, doctor Jofrey Campaña, usted fue uno de los primeros que puso en Twitter que no hubo actuación de los delegados. ¿En qué sustentó eso y cómo entender esta situación? Buen día. Buenos días, un saludo a los oyentes, un saludo a Rafael. Mire, yo me he basado en el acta que está subida en el sistema SAT-10 de la función judicial. El acta es clarísima en que se expresa pero sin sombra de duda alguna, que efectivamente no existió ningún tipo de defensa por parte de los entes demandados. Es decir, allí no hay discusión. Y mire, sobre lo que ha dicho el ministro esta mañana, yo no lo escuché, pero en la reseña que acaban de aparecer, yo creo que el ministro debe ser expulsado del gobierno, porque él tiene la responsabilidad política de este caso. Guardar silencio, el no defenderse, el permitir que esta barbaridad haya prosperado, sin perjuicio de la responsabilidad del presidente de la República, tiene un responsable directo que es el ministro de Gobierno. Entonces, sostener que ahora en la apelación estarán mejor preparados, etcétera, eso pues es una tomadura de pelo. Este habeas corpus de Glass es el quinto, si no me equivoco, que se presenta. Que vengan a decir ahora que recién van a estudiar o a prepararse, es francamente vergonzoso. Doctor Campaña, estaba leyendo un dictamen de la Corte Constitucional que recuerde el artículo 259, dice: acorde con el artículo 230, numeral 1, del Código Orgánico de la Función Judicial, en la etapa de ejecución de la sentencia, es decir, los casos en donde exista sentencia condenatoria ejecutoriada y la persona privada de libertad se encuentre cumpliendo una pena, la acción de habeas corpus se interpondrá ante las
y los jueces de garantías penitenciarios? Sí, pero en este caso la Corte Constitucional mismo, en una sentencia importantísima dictada en el mes de marzo del 2021, ya definió estos temas y efectivamente se puede presentar ante un juez de instancia. En el caso de Manglar Alto estamos hablando de un habeas corpus y por tanto, según esa resolución, era competente el juez de Manglar Alto, especialmente cuando los propios funcionarios de la cárcel Atacunga señalaron que no sabían dónde estaba Glass, lo cual es una barbaridad, una atrocidad. Pero yo creo que aquí existe además fraude procesal, aquí hay una asociación ilícita, aquí hay varios delitos que deberían ser investigados por la Fiscalía inmediatamente. Evidentemente, por una resolución, sentencia también de la Corte Constitucional, no se puede acusar de prevaricato al juez, pero sí la Fiscalía debería ya intervenir. ¿Cómo es que el director de la cárcel, el representante, menciona que no sabía dónde estaba Glass? ¿Cómo es que es patrocinada esta señora de Manglar Alto por el abogado de Glass? Me van a decir ustedes que el abogado de Glass no sabía dónde estaba su defendido. Eso pues no se lo cree nadie. Esto es un tema que fue fraguado, esto fue premeditado. Aquí hubo contubernio de entidades privadas, de personas privadas con el sector público para permitir la salida de Glass. Este tema que ha indignado a la ciudadanía no puede quedarse en ya pasó y aquí no hay nada que hacer. Inclusive, mire lo que ya dice el abogado de Glass, que la apelación es infructuosa porque al haberse prácticamente allanado a la acción de habeas corpus los representantes de las cárceles, del ministerio, etcétera, pues cómo van a tener la condición de apelantes ahora. Entonces a mí me parece que lo menos que debe pasar en el país es una salida política del ministro de Gobierno, del director del SNAI, y de la Fiscalía debe iniciar de inmediato las investigaciones para saber hasta dónde aquí hubo asociación ilícita. Bienvenido, doctor Rafael Ollarte, lo hemos escuchado desde el domingo último, ha sido absolutamente categórico en su análisis, pero ilústrenos, por favor, ilústrele al país. Yo solo me remito a leer lo que dice la Constitución, artículo 89, la acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de la libertad. Dice, de ser necesario, la audiencia se realizará en el lugar donde ocurra la privación de la libertad con un antecedente. Si él está severamente enfermo, el juez no debía ir a la ciudad de La Tacunga para hacer esta audiencia. Si estaba muy enfermo el señor Glass, que lo vemos cuando sale, no estaba. Y también dice el 89 de la Constitución, cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia, en este caso de Santa Elena. Doctor Ollarte, ilústrenos, por favor. Buenos días, don Miguel. Un placer estar con usted, con don Jofre Campaña, con todos los amigos de Radio Democracia. A ver, lo que pasa es que nosotros estamos tratando de explicar legalmente un caso que no tiene nada de legal. Es decir, y no solo porque le hemos criticado la actuación del juez, pero también hay que criticar la actuación del Ejecutivo. Esta ya inveterada costumbre del político ecuatoriano de hacer cosas y echarle la culpa al resto y no hacerse responsable de sus actos, bueno, eso hace harto rato. Uno puede tener cara de tonto, pero que a uno le hagan deporte, eso es otra cosa. A ver, ordenemos las cosas. Primero, el habeas corpus, de modo general, procede contra detenciones ilegítimas. Usted es detenido sin orden, usted va a donde un juez de primer nivel y solicita el habeas corpus. También puede hacerlo si es que la detención que usted estima es antijurídica. Proviene de una orden judicial. En ese caso, no se va donde un juez de primer nivel, sino ante la Corte Provincial. Y si la orden de privación de libertad ha emanado de la Corte Provincial o de la Corte Nacional de Justicia, en los casos de fuero, el competente es la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Pero viene la tercera parte. ¿Qué pasa con el habeas corpus cuando hay sentencia ejecutoriada? Que sería el caso. Porque claro, a ver, en este caso, el habeas corpus no está nada claro. ¿Contra qué lo presentaste? Porque parece que es contra sentencia ejecutoriada, pero también lo haces en el caso Singue. Es una demanda rarísima, ¿no? Es una demanda rarísima. Ya la hemos podido ver.
Uno dice, a ver, si es contra sentencia ejecutoriada, ¿puedo presentar una acción de habeas corpus? Sí, pero el habeas corpus en los dos primeros casos, es decir, cuando usted objeta una detención ilegal o cuando usted acusa de que la orden judicial de privación de libertad es irregular, la finalidad es recobrar la libertad. Pero en cambio, si estamos frente a una sentencia ejecutoriada, usted puede proponer el habeas corpus y ahí sí, debo decir, responsabilidad de la Corte Constitucional en este fallo 365-18JH/21, en que confunde los temas de la competencia de los jueces de garantías penitenciarias respecto de los reclamos relacionados con la ejecución de la pena con violaciones de derechos fundamentales en la ejecución de la pena. Entonces, por ejemplo, usted está privado de su libertad y lo están torturando, le están violando sus derechos fundamentales, está en peligro su vida, su integridad personal. ¿Cuál es la finalidad del habeas corpus en ese caso? Medidas de aseguramiento. ¿La gente qué? Y lo puede preguntar a penalistas que sí hacen habeas corpus, en los que, por ejemplo, una persona con gangrena a los 70 años solicita habeas corpus para ser trasladado a un centro de salud y ser atendido y le niegan el habeas corpus y se muere en la cárcel. Otro que tiene una enfermedad grave que también solicita el habeas corpus para que se le dé atención médica y el juez dice, pero es que no es tan grave. Bueno, eso es lo que pasa al común de los mortales. Ahora, en los habeas corpus, ha dicho la Corte contra sentencia ejecutoriada, de modo general, no tienen por objeto variar la pena, es lo que se ha hecho en este caso. Aunque ahí viene la confusión del ex juez Grijalva, que hacía estas cosas con Ávila y compañía, en que en casos graves de indefensión, reiteración de violación de integridad personal, situaciones de vulnerabilidad, incluso se podría obtener una alternativa a la privación de libertad, algo medio confundiendo el tema de la medida cautelar con la condena. Pero con condiciones, adolescentes, personas con discapacidad, personas que padezcan enfermedades catastróficas. Esa es la condición que no se cumple en el caso de Glass. Y tampoco se cumple la exclusión que hace la propia Corte de delitos que no revisten gravedad o que no provoquen conmoción social. Pero bueno, esas son las cosas que uno dice. El juez de Manglar Alto era competente. Como juez de primer nivel, uno podría decir, como no hay en Manglar Alto, con muchas otras localidades, un juez de garantías penitenciarias, podía ser. Pero claro, uno dice, y la competencia territorial, no sabes, como ha dicho Joffre Campaña, no sabes que tu defendido, porque firma el abogado de Glass, no está ni siquiera en eso precaución. Te buscas a alguien ahí de Manglar Alto porque la ley de garantías, hecha por algunos amigos correístas, no puede estar el señor Ávila y compañía, te ponen esto de que cuando desconoces el domicilio, se puede presentar en el domicilio, donde está detenido, pues ante el juez del domicilio del lugar, el juez del domicilio del demandante. Entiendo yo que se han buscado a alguien de Manglar Alto para que presente ahí, que ella sería la accionante. Pero sabes bien que está en la Tacunga, todos sabemos que está en la Tacunga, menos él. Vea, los hechos públicos y notorios no se prueban, por si acaso. Pero también nos hemos olvidado de eso. Pero bueno, usted sabe que aquí mentir es facilísimo, entonces mintamos nomás. Pero esta cosa de presentar demandas de garantía en cualquier sitio, bueno, tenemos ejemplos al canto. El presidente del Consejo de la Judicatura, que ahora se anda pronunciando sobre este tema, lo hizo. Él también se fue a la medianoche a Babahoyo a presentar una petición de medidas cautelares, 11:45 de la noche, porque el juez al otro día perdía jurisdicción, porque ya dejaba de ser juez. Y te otorgaron ahí unas medidas cautelares en 15 minutos en 18 páginas. Piensa mal y acertarás. O la señora Barreno, pues miembro del Consejo de la Judicatura, que para proteger su cargo de fiscal, porque se le vencía la licencia que le dio la fiscalía, se fue al Puyo a presentar. Entonces estas cositas, o sorteos manuales, porque usted también fue un sorteo manual, como el señor Yunda. ¿Qué dijo la Corte Constitucional respecto del sorteo irregular en el caso Yunda? Nada. Siga nomás. No, ¿cómo le vamos a sancionar? Pobrecita la jueza Domínguez, ¿cómo le íbamos a sancionar por burlar el sorteo nomás? No. Entonces, claro, si usted está promoviendo desde el Consejo de la Judicatura y la Corte Constitucional esta clase de cosas, estamos mal, porque usted tiene dos ordenamientos jurídicos. Uno para el común de los mortales, es decir, el torpe ciudadano, y otro para los políticos o para los aventajados. Bueno, en este caso, usted tiene una demanda de habeas corpus donde se empieza a referir de que tendría que tener un régimen de semilibertad. Para eso no es el habeas corpus.
Para eso está el procedimiento del artículo 670 del Código Integral Penal. Ahí tiene que seguir ahí, no por un habeas corpus. Pero sigamos. A usted le otorgan un habeas corpus y le entregan este papelardo. Y con este papelardo obtiene la libertad. ¿Qué dice este papelardo del secretario de la Unidad Judicial de Manglar Alto? Se le ha otorgado habeas corpus a Jorge Glass disponiendo medidas alternativas de la prisión. ¿Qué es lo que ocurre en la generalidad de casos? ¿Te dejan libre con este papelardito? ¿Te dejan libre con esto? No. ¿Qué te van a decir? Perdón. Y pongamos ejemplos al canto. Salcedo, el señor Salcedo, el de los medicamentos, este es de los mucarames y compañía. Él también obtuvo un habeas corpus. ¿El SNAI lo dejó salir? No, pues, quiero decir, a ver, perdón, a ver, veamos dónde respecto de qué proceso le han otorgado a usted la libertad. Es en este, pero tiene otra orden de prisión. Se queda nomás. Eso hace el SNAI, pues, con el común de los mortales. Entonces, cuando usted llega con esto, sin que le identifiquen en qué caso y respecto de qué orden de privación de libertad extraordinaria de habeas corpus, no te dejan salir nomás, pues, no te van a dejar salir con este papelardo, porque ¿qué te van a decir? Nos tiene que llegar la sentencia con la firma electrónica del juez, así nomás no sale. Y resulta que con este papelardito lo han dejado salir. A ver, con este papelito, ¿usted deja salir a un ladrón, asesino, violador? No, ni siquiera a un ladrón de cuarta le deja salir con ese papelito, pero el señor Glass sí. Y lo que dice Joffrey Campaña es grave, porque además si aparece, pues yo le he escuchado ahora a la persona que hace de ministro de gobierno, que sí se han defendido. ¿En serio te has defendido? No manches, a mí no me vas a venir que te has defendido diciendo que sí, que tienes razón con el tema y no dices nada más, y en todo el resto de cosas. A ver, primera cosa, ¿por qué no le presentaron pues a Glass? Habeas corpus, traer el cuerpo. Usted sabe bien lo que arriesga cuando no presenta al privado de la libertad. El mero hecho de no presentarle ya te hace procedente el habeas corpus. Entonces, cuando yo le escucho al presidente de la República decir, es que a mí no me pidan que yo meta las manos, nadie te está midiendo que metas las manos en la justicia, nadie te ha dicho eso, no sé, no te inventas, o qué te ha dicho que te inventes semejante tontería, pero sí que defiendas. ¿Por qué no puedes defender este caso como cosa propia? ¿O así defendería usted sus causas personales? No es cierto. No defendería así nomás a la graciosa sus causas personales. Por supuesto que no. Y luego, los funcionarios del SNAI, ¿de quién son? Pues, ¿del juez? No, son del Ejecutivo. Alegremente le han dejado salir. Yo le insisto, ¿no tenemos acaso, entre otras razones de la crisis carcelaria, justamente el tema del problema de la ejecución de las órdenes de excarcelación? Es decir, gente que incluso cumple la pena y no sale porque el SNAI les pone los 10,001 dificultades y ahí nadie te sale a explicar, no, es que orden legítima de autoridad, yo tengo que dejar de salir porque si no me gano un juicio penal, pero en los mismos habeas corpus. Pero le estoy poniendo el ejemplo de Salcedo y de otros, de cualquier otro. No te dejan salir así nomás, no es que, me lo otorgaron el sábado en la madrugada o el domingo en la madrugada y el domingo en la mañana ya salí. Pues, ojalá fuera así en todos los casos. No, pues, entonces aquí tenemos el tonto bacerito nomás, pues. Claro. O sea, esto de hacerse el tonto y echarle la culpa al resto, perdón, señor Lazo, que vaya a contarle ese cuento a otro. Perdón, yo ya estoy bien molesto con esta actitud. Ya, primero pasamos de la tibieza y estamos llegando a la pusilanimidad, pues, con esta clase de cuestiones. Volvamos con el doctor Joffrey Campaña. Le consulto, doctor Campaña, ilústrenos, el juez de Manglar Alto podía ser competente, cierto es que no ha habido jueces de garantías penitenciarias y este ha sido el déficit, podría ser competente en Manglar Alto si allí no hay un centro de rehabilitación social y no se entiende que hay jueces penitenciarios en aquellos lugares donde hay centros de rehabilitación social. Despéjenos, por favor. Sí, justamente la sentencia, la 365-18, que muy bien citó Rafael, señala claramente que que los competentes son los jueces de garantías penitenciarias o los jueces de garantías penales cuando no existen los de garantías penitenciarias. Es decir, desde ese punto de vista podría ser competente. Pero aquí hay un hecho, aparte en que coincido plenamente con lo que afirma Rafael, aquí hay un hecho que causa conmoción realmente, ¿no? Y es justamente cómo es que en el Ecuador un ex vicepresidente, sentenciado por cohecho,
2 sentencias, varios años de prisión, varios millones de dólares en juego. ¿Cómo es que puede estar libre en su casa paseándose por el país porque un juez de una parroquia decide que salga? Es decir, en el sistema jurídico no puede ser, es inconcebible que una sentencia de la Corte Nacional de Justicia quede burlada por un acto fraudulento a todas luces, cometido por una persona que se declara residente en una pequeña parroquia, que afirma sin juramento siquiera decir que no sabe dónde está el señor Glass, y que luego tiene la complicidad, así de duro y de grave, la complicidad de los funcionarios del más alto nivel, para decir que efectivamente después de los sucesos de Turi tuvieron que sacar al personal administrativo y también a Jorge Glass de la cárcel, y que luego regresó el personal administrativo y este representante de la cárcel la firma y no sabíamos dónde está Glass. Es decir, está adecuando dolosamente una situación para que se aproveche una disposición dictada por la Corte Constitucional que está diseñada para otro tipo de escenarios. El escenario es: mañana desaparece efectivamente un preso, nadie sabe dónde está, existe el riesgo de tortura, de que lo hubieran matado, de que hubiera desaparecido, etcétera. Y en esos casos en que no hay manera de descubrir dónde está, pues se presenta ante el juez de quien recurre o quien presenta la demanda de habeas corpus. Y lo primero que se hace en ese momento es buscar una investigación. Bueno, ¿dónde está el señor? Y por eso, señores de la cárcel, donde supuestamente debería estar, es decir, la Tacunga, muéstrenos si el señor Glass está o no está allí, desde cuándo está, en qué momento no estuvo allí, y entonces hubieran venido las explicaciones. No, el señor Glass salió por protección 2 horas o 3 horas, inmediatamente después regresó, y eso así no sucede, porque no ha sido torturado, ni movido, ni trasladado a ninguna parte. Ah, muy bien, eso bastaba para que el juez diga: esta acción de habeas corpus no puede prosperar porque no soy competente. Pero no, aquí se fraguó la salida de Glass. Y mire algo gravísimo: ¿cómo es posible que en la demanda aparecen los directores de, creo, todas las cárceles del país? Pues ninguno aparece en la audiencia, aparentemente ninguno fue notificado. Y luego, ¿cómo es que tenían armado todo un equipo de médicos disponibles, listos, para que intervengan en la audiencia? Es que esto no se hace con una acción de habeas corpus que se presenta en la noche para el día siguiente. Esto requiere una planificación sesuda, inteligente, que además incluyó en el caso concreto hasta un médico alemán, un psiquiatra alemán. Es decir, todo un engranaje armado y diseñado para que Glass salga, incluyendo la indefensión del director del SNAI, del Ministerio de Gobierno, porque además, y una cosa que es fundamental, era público en el país que se venía la audiencia de Glass de habeas corpus, que podría traer como consecuencia la salida en libertad. Y ocurre que el SNAI y el Ministro de Gobierno mandan a funcionarios de 5ª, 6ª o 7ª categoría. Es que eso no lo puede creer nadie. En un caso como estos debió estar presente el mismo Ministro de Gobierno, que además es abogado, y ejercer inclusive él mismo la defensa. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Mandan a unos segundones para que guarden silencio. ¿Por qué? Porque todo estaba claramente orquestado. Y eso, en mi opinión, constituye un delito. Y la Fiscalía, en este caso, no puede lavarse las manos como lo han hecho. Porque la Fiscalía dice: nosotros no intervenimos en este tema porque es un tema constitucional y los jueces no prevarican. Sí, los jueces no prevarican, pero los jueces pueden formar parte de un engramado de asociación ilícita que permitió este hecho que desangra a la nación. Doctor Joffre Campaña, tiene que haber una reacción. Claro, ya hubo acciones presentadas precisamente en la Tacunga en donde Glass no recibió eso, por eso seguramente se puede presumir escogieron Manglar Alto. Ahora, el precedente que se sienta, doctor Campaña, ¿qué va a pasar si mañana un delincuente, un asesino con sentencias condenatorias presenta un habeas corpus y echa abajo una sentencia de la Corte Nacional de Justicia y sigue esto en cascada? ¿Es un mal precedente que ha quedado? Es terrible lo que ha pasado, es terrible. Han sentado un precedente nefasto para el país. Han prácticamente inutilizado el sistema de justicia penal,
¿De qué sirve para los fiscales, de qué sirve la policía combatir el crimen cuando un juez de palo, un juez de pacotilla, un juez de barrio es capaz de contradecir sentencias de la Corte Nacional de Justicia? Están destrozando el sistema judicial ecuatoriano, aún más de lo que ya está, y con la total y abierta complicidad del gobierno nacional. Eso es lo terrible para el país. Doctor Campaña, una pregunta final para usted. ¿Fraude procesal ha cometido el juez en este caso? En mi opinión, no el juez directamente. Aquí hay una asociación para delinquir y el fraude, en mi opinión, podría haberlo cometido la señora que presentó la acción, pero el resto creo que se enmarcan en una asociación para delinquir. Doctor Rafael Ollarte, ¿un mal precedente se sienta con esto en la administración de justicia? Mañana un juez de última como el de Manglar Alto puede sacar con un habeas corpus en una ciudad distinta, con sentencia condenatoria ejecutoriada. No es ningún mal precedente, es un tongazo en toda la regla. Ahora, perdón, lo voy a mencionar, estaba hablando con Stalin Raza, y él me hace acuerdo de algo, pues me dice, pero no hay no hay centro de rehabilitación social en Manglar Alto. Pues mal puede haber un juez de garantías penitenciarias de ahí. Y tiene la razón, es decir, tienes otra más, ¿no? Tienes otra más. Y comentábamos con otros penalistas, decíamos, a ver, cuando te otorgan un habeas corpus y vas con la orden al centro de rehabilitación social o al centro de privación de libertad a que obtenga la libertad, ¿qué es lo primero que te dice? Me tiene que llegar la orden con la firma electrónica del juez. Y me tiene que llegar la sentencia. Y te empiezan a dar largas. Y te dicen, sí, efectivamente aquí está, con la firma electrónica del juez. Pero tenemos que verificar como SNAI que no tenga otra causa pendiente. Así es que volverá nomás. No te lo suelten ahí. Y esperan, efectivamente, a que haya otra instrucción fiscal con otro auto de prisión preventiva. Ay, lo siento mucho. Pero fíjese que nos ha llegado ahorita esta nueva orden de privación de libertad, si es que no sale nomás. Entonces, no digamos precedentes a estos tongazos que tienen como protagonistas a nuestros políticos cafres, que es lo que tenemos acá, en las que se salen cortando las venas con estos arreglines. No nos hagamos los tontorrones, pues cuando tienes contra este juez un pedido de suspensión y esperas a que te lancen la acción de protección y esperas a que en una acción de protección de ahí mismito te digan suspenda el proceso de suspensión, como que cupiese, ya estoy hablando estupidez, cupiese una acción de protección contra acto de mera administración. Bueno, pero en esto hay la colaboración de muchos para generar estos famosos precedentes. Lo primero, ¿a quién se le ocurrió decir que los miembros de la Corte Constitucional son inmunes? A los amigos Patricio Pazmiño y compañía. No vaya a ser, pues, que te pesquen en alguna cosa. No conformes con eso, luego sacaron otra decisión en los tiempos de Patricio Pazmiño, indicando que los jueces de constitucionales, no solo los de la Corte, sino en general, no prevarican. Entonces, nosotros no prevaricamos, pues no somos sujetos de acción penal por prevaricar, pues somos seres especiales, iluminados, nos corre agua bendita por las venas, como los académicos. Cuando yo escucho a un gallo que me dice, soy académico, oye, digo, a este le corre agua bendita por las venas. Ha defendido a un convento de monjas o alguna cosa así, nunca defiende causas terrestres, no. Bueno, luego tienes la corte presidida por Ruiz, volvió a ratificar el tema de que los jueces constitucionales no prevarican, y ¡oh, sorpresa! La actual Corte Constitucional, académica y de lujo, ha ratificado lo mismo. No ha dicho nada respecto a la Corte Constitucional actual, respecto de su propia inmunidad, sino que no solo que no ha hecho nada de eso, dejando de lado ese precedente inconstitucional. La Constitución dice que los jueces de la Corte Constitucional sí responden por sus actos, pero bueno, responden por sus actos, pero no mucho, no vaya a ser, no. Y tampoco prevaricamos, ni nosotros ni ningún juez constitucional. Es decir, la impunidad marcada cuando a mí me conviene. Y luego nos preguntamos sobre qué pasan estas cosas, porque además, vea cómo hace el abogado de Glass. Se saca todos estos falletes de la Corte Constitucional donde había gente, y entiendo que todavía hay, que dicen que la cárcel está mala, y yo no estoy diciendo que es buena, pues toco madera, pues no, ni a mí, ni a mis amigos, ni a mi familia, pues que tengan un entuerto de esos. Pero de ahí a creer
que hay que eliminar la cárcel porque sí, porque yo creo, y empiezo a dictar una serie de precedentes con los cuales hasta Glass, tipo que tiene 2 sentencias, una por concusión 8 años, otra por asociacionista 6, y tiene un proceso además, y con un habeas corpusito y con los precedentes de la Constitucional, sales alegremente. Perdón. O sea, si usted cree que esto es precedente para el común de los mortales, para el señor que se murió con la gangrena en la cárcel, para el señor que está pidiendo que le deje salir, no libre, sino que lo lleven a un centro asistencial para tratar su enfermedad y le niegan el habeas corpus. Si usted cree que esto sirve para esa gente, no, esto sirve para los políticos. Eso es entre nosotros. Claro. Yo todavía estoy esperando, siempre me quedo esperando la actuación de Hernán Salgado respecto a las actuaciones de la Corte Cervecera, y no se hizo nada, cero, serapio. Porque claro, decimos las cosas y luego hacemos otra. Pues bueno, así de lamentables somos. El país está podrido. Pero bueno, hay que seguir peleando esto. Hay gente que cree que uno le tiene que caer bien. Yo no le quiero caer bien ni a Lasso, ni a Correa, ni a ningún politicastro de última laya, que es lo que tenemos acá. Doctor Ollarte, ¿aquí pudiera haber fraude procesal como se ha sostenido? Hay muchas cosas raras acá. Un juez incompetente, una actuación de las autoridades del Ejecutivo de no presentarle, ni siquiera presentarle. Lo tienes ahí, era por Zoom, pues tráele, ponle ahí, pues. Hasta pelo se puso, entonces, para que se presente bien en el Zoom. Luego oponerse como la gente, pues. Y luego obrar como se obra en todos los casos. Y yo fui también, a ver, como dice mi amigo Juan Carlos Benalcázar, en el Ecuador lo imposible es lo probable. Uno decía, o sea, con esto es imposible. Bueno, había muchas cosas imposibles. Pues era imposible que a la señora Yori le otorgaran una acción de protección y se le otorgaron alegremente. Era imposible que le otorgaran el habeas corpus a este señor y se le otorgan alegremente, confundiendo beneficios penitenciarios con habeas corpus. Era imposible que le otorguen el habeas corpus. Era imposible que con una cosa que ni siquiera estaba subida en el SAT te dejen salir. Era imposible. Hay muchas cosas imposibles, pero en el Ecuador ya sabemos, en estos casos es lo probable. Así es que así seguiremos, y así seguiremos con cualquiera. Pero qué arrepentimiento. Pero es que yo para arrepentirme la tengo de toda, ¿no? Sí. Doctor Ollarte, ilústrenos. He preferido que esto lo haga el señor Arauz. Arauz no se hubiese atrevido a hacer una de este porte, primero por incompetente, incapaz, y luego porque ya sabe lo que le hubiese ocurrido, pero ahí lo hace el actual presidente de la República. Y a mí se me sale con la carota a decir que no me pidan que intervenga en la justicia. Nadie te está pidiendo eso. Nadie. Obra como se obra en todos los casos, ya. O peor. Porque yo no puedo creer, porque es una persona harto capaz. Ha demostrado una capacidad brutal, espectacular, en el tema de la vacunación y muchas otras cosas más. Si fuera un incapaz, le perdonaría. Pero como no lo es, me enoja más todavía. Doctor Ollarte, ilústrenos. En el escenario posible, probable, de que la Corte de Santa Elena eche abajo este habeas corpus, se ordene la detención de Glass. Le pregunto, para que nos ilustre, ¿qué sucedería si la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, eso es una regresión en derechos, cuando un juez del Ecuador ya le otorgó libertad? No, pues, pero el caso está apelado, pues. Ya. O sea, sí hemos de tener a alguien en Procuraduría, pues, que se dedique a esas cosas, pues. Entonces, en la apelación sí te pueden revocar, pues, la libertad ordenada en habeas corpus. El habeas corpus no te declara inocencias, no revoca sentencias. Además, lo mismo ha dicho la tal Corte Interamericana, pues, o sea, también no me cae muy bien, pero también es parte, pues, de la reparación integral cumplir las penas. A ver, ¿cómo le tienen al señor Fujimori en el Perú? ¿No le otorgaron al señor Fujimori un habeas corpus? ¿No se ordenó su libertad? No se dispuso por parte, no del juez de Máncora, pues, no del juez salido de no sé, de Talara o de Moquegua, no, del Tribunal Constitucional Peruano. ¿Qué dijo la Corte Interamericana? No, parte de la reparación integral es que se cumplan las sentencias, pues. Bueno, pues que es el doble rasero, ¿ya? Entonces, depende de lo que nos guste. Además, ¿cómo hay gentecilla por ahí en esa corte? Que fueron de la Corte Cervecera. De la Corte Cervecera, otros argentinos, bueno, ¿qué le haremos? Zafaroni. No, eso es el tal sistema. No, pero a ver, perdón, yo le puedo llevar aquí un caso que nos viene un señor, ojo, no es caso nuestro, bueno, nos han contratado, pero un señor que ha pedido actuación a la Corte Interamericana en 1990, pues. Y resulta que el señor ya tiene 87 años.
Vino aquí caminando por las completas a comentar, 87 años y todavía no le atienden. Ese es el sistema interamericano de derechos. Es buenísimo para los políticos, para la gente que tiene amigos. Doctor Ollarte, ¿qué cree que debe pasar o va a pasar en este caso? ¿Con la apelación y lo volverían a meter preso a Glass? Bueno, es que si queda en efecto la protección que le da el habeas corpus, porque ve además pues la pretensión del habeas corpus, a la que no se opuso el SNAI. El objeto del habeas corpus no solamente obtener la libertad en este caso, sino que si se le llega a condenar en el caso Singue, tampoco se le ejecuta la condena. Y el juez le concede el habeas corpus, graciosamente. Me encantaría decirle que eso va a ser revocado, y que va a ser revocado con la celeridad que ordena la ley, pues, porque la ley te da 8 días para que la Corte Provincial se pronuncie. ¿Lo hará en 8 días o lo hará el año del pepino por la tarde, esperando que se produzca el siguiente escandalete? Porque así de eso vivimos nosotros. Entonces la próxima semana habrá un escándalo mayúsculo por ni sé qué cosa y nos vamos a olvidar del señor Glass. Pues. Esto puede ofrecerse... Pero si pierde la protección, tiene que volver. Esa protección que no sé de dónde le han sacado que tiene, pero bueno. ¿Esto ofrece seguridad jurídica al interior y al exterior del país, estos casos vergonzosos? A ver, perdón. Esto lo ve un inversionista extranjero y dirá, pero ¿cuál es el sistema judicial de Ecuador? O sea, ahí yo inversionista extranjero, si el día de mañana me topo con un político que me quiere hacer ni siquiera cosas, va a utilizar su sistema judicial y sus arreglos y sus cosas para hacerme cualquier tontería, pues, y yo me voy a quedar ahí en la vía pública. Y encima no tengo arbitraje internacional. ¿Y quiénes han delinquido afuera de la cárcel? ¿Cómo de? Pero será novedad. O sea, lo que está haciendo el señor Lasso y compañía de darme explicaciones y excusas a la ciudadanía, porque no me las ha dado a mí, no me las tiene por qué dar a mí tampoco, es algo novedoso. Vea, por lo menos Gutiérrez, de frente hizo el pacto, de frente. Claro, y lo trajo a Bucarán. Por debajo y que le vean a uno la cara de imbécil, pero ya. Bien. Muchas gracias, doctor Rafael Ollarte, como siempre, ilustrarnos en este tema, y al doctor Jofre Campaña, el análisis jurídico de esta sentencia que ha sido, este habeas corpus, que ha sido cuestionado en el país. Muchas gracias, Rafael, y a Jofre. Fue un placer. Muy amable. 8:34 en el territorio continental ecuatoriano. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto diálogo para cambiar de ambiente. El tema de las presuntas irregularidades en el Metro de Quito, que deviene de información y de un proceso de la Fiscalía Anticorrupción de España. Invitado el gerente del Metro de Quito, Efraín Bastidas. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Yo soy Proambiente.